el pastor va a compartir con nosotros y que el Señor nos ayude a tomar la mejor parte. Nelda, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar y que nos Gracias, salude Fabiana. y a la vez pueda orar por nosotros. Un gusto para mí estar con mi familia de Aglow, Chile. Me gusta ese eslogan que utilizó una vez ese lema de Aglow en una convención mundial. Un ejército con corazón de familia. Qué lindo. Y así es. Y bueno, y Adela y Joana son un testimonio de que ahora de la familia de Aglow Venezuela, ahora están sirviendo al Señor en Aglow, Chile. Así que, y bueno, y mi hermano Diego lo conozco desde niño, jovencito, hace muchos años, de nuestra misma congregación en Venezuela, la Iglesia La Cruz, donde nos formamos, y un maravilloso pastor que ya está en el cielo. Bueno, Padre Celestial, aquí estamos tus hijos reunidos, Padre, delante de ti, tú allí sentado en tu trono de la gracia de donde viene para todos nosotros tu oportuno socorro, Padre, y nos podemos acercar confiadamente. Y aquí estamos, tú eres un Dios muy cercano, eres un Dios trascendente que llenas todo el universo, Padre, creador de todo, pero eres un Dios inmanente, un Dios muy cercano, tan cercano que habitas en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, Padre, y tú habitas en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar los corazones quebrantados, Padre. Padre, por eso este tema tan oportuno que nuestro hermano Diego va a compartir con nosotras. Padre, solo tú conoces las necesidades del alma, los quebrantos del corazón, pero gracias porque tu Espíritu Santo es el cirujano perfecto, el consolador perfecto, el que tiene ese bálsamo que nuestra alma necesita. Padre, tú que conoces la intimidad de cada corazón, puedas llegar allí a lo más íntimo para sanar, para vendar toda herida, para restaurar. Esa es tu obra, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, para ser transformadas en vasijas sanas, restauradas, vasijas mejores para tu gloria y para tu honra, Padre, para ser utilizadas con mayor poder y gloria. Gracias, Padre. Nuestros corazones se hablen sensibles a tu palabra y al conocimiento que le has dado a nuestro hermano Diego. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Nilda. Que el Señor te bendiga. Amén. Y bueno, vamos a dar paso, ¿cierto?, a lo que nos convoca de poder escuchar esta charla, pero yo quiero que Adelita sea la que pueda presentar a Diego, que pueda presentarlo, porque yo sé que ellas lo conocen de mucho tiempo, ¿cierto? Desde, así que parece que desde niñito, así que ahí nos cuente un poquito cómo es la historia y que ella lo presente y que también pueda hacer una oración por Diego ahí para que el Señor lo use. Adelita. ¿Tienes el micrófono? Ah, ¿tienes el micrófono apagado? Buenas noches para todos, Dios les bendiga, qué gusto, qué placer, qué gozo, qué alegría me siento muy bendecida por la presencia de todos, el respaldo de la pastora Estela, presidenta de Aglo Chile, Nelda de Venezuela, Pamela, hermanas, amigas que es primera vez que vemos, bueno, y el pastor Diego Bracho, nuestro hermano, amigo, pastor, tiene que aguantarse todas las cosas que digamos hoy de él. Realmente, realmente
recuerdo con mucho agrado, lo conocemos desde niño. Diego Bracho se levantó en esta congregación desde niño, adolescente, toda su vida dedicada al Señor, desde adolescente, sirviéndole al Señor. Qué hermoso eso. Em, pero recuerdo con mucho agrado que yo fui profesora, maestra de un colegio, 33 años en Venezuela, en el Ministerio de Educación. Y yo recuerdo que cuando Diego ya estaba graduado de psicólogo, este, yo lo invité varias veces, no sé si fue dos o tres veces, ¿te acuerdas, Diego? Bueno, al colegio, porque ya los niños adolescentes del colegio ya presentan problemitas a veces de conducta, pero yo lo invitaba a él y a los niños les encantaba, los sentábamos en el suelo, en el hall del plantel, bueno, y algo que realmente no me olvido y, y hoy se está corroborando con esta invitación es que las veces que yo invité a Diego al colegio, nunca dijo que no. Siempre con mucho gusto, con mucho agrado, igual que lo hizo ahora. Él iba y los niños, bueno, se daban un banquete porque los niños les agrada cuando se les habla de temas de interés pues, de la adolescencia. Así es que le damos gracias al Señor por eso. Dieguito, es un placer, un gusto, es una bendición grande para nosotros que haya podido aceptar esta invitación. Y creemos con todo el corazón que vamos a salir de aquí con herramientas, con consejos divinos, muy nutritivos, y va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Así es que, Dieguito, los micrófonos son tuyos. Dios te bendiga, que Dios te use. Amén. Bueno, como se pueden dar cuenta, y lo cual me encanta, eh, eh, nunca dejaré de ser Dieguito, sobre todo eh, para aquellas hermanas que hoy están aquí, que me conocen desde ahora, de Chile, vamos a decirlo así, como Bárbara. Dieguito, hay una hermana que ya no está aquí en Chile, la hermana Maduana, también muchos años en la iglesia. Cuando llegó aquí a Santiago y llegó a nuestra iglesia, lo primero que me dijo fue, delante de todos, Dieguito. Así que eso es lo mejor, ¿no? Eh, Gracias a todas, gracias por la invitación. Qué alegría y qué emoción me da ver a la tía Nelda. Yo era un admirador empedernido de su hijo Alejandro, de Andreíta Blanchard, por supuesto, y de Gabriela, que está aquí en Santiago. Gabriela Blanchard fue maestra mía también en la escuela dominical o en Hijos del Rey, en algo también estuvo por ahí. Y Diego está hablando de mis hijos. sí, exactamente. Estoy hablando de los hijos de nuestra hermana Nelda, con su mamá también. Fui varias veces a la cárcel, al Ministerio de Mujeres, a la cárcel. Ella era pastora en la cárcel. Así que bueno, yo he estado rodeado siempre de actividades con hermanas. eh, Como dice la hermana, también estuve en el colegio, por ahí tengo unos certificados que me entregó en esa oportunidad. Los atesoro mucho como un recuerdo especial. Así que Dios ha sido bueno. Em, Venimos de una iglesia que lo que hizo fue formar gente. Esa es la realidad. Durante años, formar, enviar y bueno, seguimos sirviéndoles al Señor. Mi mamá nos llevó a la iglesia cuando yo tenía alrededor de 7 años, mi hermano menor tenía 5, el mayor tenía 9 años, contemporáneo con Andrea Blanchard, Andreita, la hija de nuestra hermana Nelda. Y bueno, hoy estamos aquí con mi esposa, mis dos hijas. Eh, Tenemos ya 10 años como pastores en Santiago. Tenemos 14 años en Chile. También no me gustan mucho los currículums, pero es como
ubicarnos un poquito en qué es lo que vamos a hablar. Eh, Vamos a estar centrados en la palabra, pero vamos a utilizar dos herramientas adicionales. Vamos a utilizar una herramienta psicológica, un enfoque, lo voy a explicar en su momento, y el Señor me ha permitido estudiar también el cerebro desde el punto de vista de su funcionamiento, más allá de su parte biológica. Entonces voy a tratar de integrar un poco la neuropsicología, ¿ya? Estoy casi ya, casi, ya me falta un tercio de mi tesis para graduarme de neuropsicólogo, ¿no? Hablar de depresión es bastante extenso y hay mucho de qué hablar. Y a mí que me gusta hablar mucho, entonces me cuesta ordenarlo y centrar en una sola cosa, una sola línea, pero vamos a hacer el esfuerzo. De todas maneras, no les aseguro que lo logre, pero voy a hacer el esfuerzo. Am, yo le coloqué por nombre, creo que está en el póster que hicieron. eh, Mi hija menor me dijeron, uy, que te ves vintage. Bueno, así somos. Explorando la depresión desde una mirada existencial, ¿ok? ¿Y por qué esto de una mirada existencial? Porque hace mucho tiempo, hablando con un muy amigo mío, cristiano también, conocido por mi hermana Nelda, por todos los que estamos aquí que me conocen también, eh, Antonio Cordero, me presentó la literatura de eh, un autor llamado Víctor Frankl. Mi hermana Adela también conoce a Antonito Cordero. Y Víctor Frankl fue un judío austríaco que nació en una época compleja, en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en un campo de concentración y él era neurólogo y en esa experiencia él se propuso tres objetivos. Y esto es base de lo que va a ser la conclusión. Al entrar en el campo de concentración, él se propuso primero salir vivo, imagínense. Segundo, se propuso aprender algo. Y tercero, se propuso contárselo a alguien. Entonces, hoy yo creo que con esto se cumple el tercer objetivo. El primero se cumplió, salió vivo, murió en el año 97 y de casi 100 años. Aprendió algo porque elaboró un modelo terapéutico que se llama logoterapia, la terapia basada en la búsqueda del sentido y del propósito, y por eso lo traigo hoy a este tema. Enfocando, él decía que en la experiencia de sufrimiento inevitable podemos alcanzar oportunidades de sentido. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta realidad, él logró comprender que en los momentos más complejos se abre la posibilidad de sentido. Y eso es parte de lo que yo quiero terminar con esta charla. ¿Cómo lograr tener o mantener el propósito, el sentido, la dirección, aún en medio de la experiencia de sufrimiento como la depresión? Yo estuve revisando y según las Naciones Unidas, se estima de los, creo que 8.000 y tantos millones de habitantes, 8.000 millones, ¿sí? El 3,8% de la población ha experimentado depresión.
Y de esto, el 5% de los adultos en el mundo, 4% son hombres y 6% son mujeres. Se dice que aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión y en un 50% es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Otro dato interesante? El 10% de las embarazadas y de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan depresión. Y eso tiene que ver con algo que vamos a trabajar que se llama vacío. El vacío. ¿Qué pasa con el vacío? La estadística dice que cada año se suicidan 700.000 personas en el mundo a razón de la depresión. Y es la cuarta causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Entre 15 y 29 años es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Ah, Hablando un poquito de Chile y sobre todo los países estacionales, los países que tienen cambios como el que estamos ahora en invierno, luego primavera. La depresión no es solo una experiencia emocional, sino que también puede tener implicaciones neuropsicológicas. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué quiere decir esto de neuropsicológico? Bueno, cuando hay alteraciones en la atención, en la memoria, en el juicio, en la capacidad de tomar decisiones. Nuestro cerebro, ¿verdad? Está compuesto por diferentes lóbulos. Y el lóbulo frontal es donde termina toda la información que entra a nivel de nuestro sentido. Y es aquí, en este lóbulo frontal, donde es procesada la información para emitir una respuesta. Y a esto es lo que se llama las funciones ejecutivas. Am, Cuando las interacciones de nuestra relación con el mundo, con la realidad, con los eventos, con las experiencias, están marcadas por eventos complejos, traumáticos, ese procesamiento de la información comienza a verse afectada. Vaya hablando, no espere hasta el final, ¿ya? Así que hágalo con toda libertad y le aseguro que yo no me voy a perder de lo que vengo hablando. En Chile, el 19,5% de las mujeres presentan síntomas depresivos, moderados o graves. Y eso es una estadística compleja. Entonces, a nivel neurocognitivo, algunos traducen, y miren, hermanas, desde la pandemia y a razón, y no me vaya a malinterpretar con esto, eh, ya los vamos a hablar un poquito cuáles son los síntomas. Gracias. El tema de las vacunas, yo he estado involucrado con un grupo de neuropsicólogos, neurocientíficos, eh, que cuando estábamos en medio de la pandemia hacían muchos live y muchas investigaciones, ¿no? Entonces hay algo que se llama la niebla mental. Los momentos de mucho estrés que vivimos en la pandemia, de angustia, ver las noticias,
tantas personas muriendo. Brain fog se llama, ¿no? La niebla mental. Entonces, las vacunas están asociadas también. Hoy hay evidencia, mucha evidencia científica. Estaba revisando una médico patóloga que al revisar muchos de los cadáveres a los que le hace autopsia, se dio cuenta de que tenían coágulos de sangre que no se disolvían, que eran flexibles y parecían plástico. Y eso está asociado directamente a la cantidad de material extra durante la vacunación. ¿Cuáles son, ¿cuáles son los síntomas? Lo voy a revisar un poquito más adelante, ahí lo tengo. ¿Y cómo se identifican los hombres? Esto me encanta porque eh, las esposas, las mujeres entonces se preocupan, ¿no? Los hombres somos más prácticos. Podemos procesar la información de una manera diferente. E incluso, solo para abrirlo y cerrar el paréntesis de una vez, la expresión emocional en los hombres es muy baja. No hay una cultura de enseñar a los hombres a identificar y a expresar. Básicamente, la emoción que más fácil de identificar para un hombre es la rabia. Pero no se permite tener tristeza, no se permite tener miedo. ¿Por qué? Porque hemos sido preparados para proteger, para defender, para enfrentar. Entonces, esas otras emociones se ven solapadas por la rabia. O sea, antes de sentir tristeza, la expreso por rabia. Eh, bueno, hay que ver, en cuanto a esta pregunta, hay que ver en qué zona fue el derrame, qué tanto afectó, cuántas zonas cerebrales afectó, y hay ejercicios que pueden ayudar a aumentar la función de esa zona que pudo haber sido afectada. Si es una zona del habla, si es una zona motora, si es qué parte, ¿no? Eso es importante primero identificar. ¿Y qué área cognitiva? Si es la memoria, si es la atención, ¿ya? Si es el procesamiento de la información. Entonces, dependiendo de estos factores, se pueden generar ejercicios, actividades que contribuyan a aumentar esas áreas o desacelerar el deterioro cognitivo que pueda estar allí presente. Ok, entonces, eh, a nivel cognitivo, entonces hay dificultad para concentrarse, hay lentitud en el pensamiento, hay pérdida de claridad, ¿verdad? La neuropsicología entonces ha demostrado que en la depresión, estas funciones ejecutivas, las que tienen que ver con el lóbulo frontal, por eso, hermanas, el alcohol dentro de la categoría de las drogas. El alcohol entra dentro de los depresores del sistema nervioso. Por eso las personas cuando están bajo los efectos del alcohol, primero comienza a disminuir la marcha. O sea, cuando caminan, la motricidad, el equilibrio se ve afectado. El habla también se ve disminuido. Hablan más lento, hablan más torpe las personas, se le enredan las palabras porque tiene un sistema deprimido. Como el alcohol actúa en el lóbulo frontal, afecta directamente la moralidad. Por eso se nubla y en Venezuela el 50% de las muertes violentas estaban asociadas al alcohol, bien sea muertes por choques, accidentes de tránsito, crímenes pasionales, ¿verdad? Están asociados a el alcohol. ¿Por qué? Porque inhibe o deprime la capacidad de razonar entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es adecuado, lo que es moralmente aceptado. ¿Ok? Por eso muchas personas tienen
cambios de comportamiento cuando están bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué? Porque afecta el lóbulo frontal. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista entonces del análisis existencial, yo les contaba de que la experiencia que vivió Viktor Frankl y que luego, con el paso del tiempo, su alumno Alfred Langley, que viene, de hecho, viene mucho a Chile y tuve el privilegio de conocerle y de estar con él en un seminario de 3 días intensivo sobre depresión. ¿Qué es lo que hace la depresión desde el punto de vista existencial? Ya no tanto desde el punto de vista neuropsicológico. Lo primero que necesitamos entender es que existen 4 motivaciones que son fundamentales para poder tener una vida plena. ¿Ok? Para poder tener una vida plena, yo necesito, ¿ok?, 4 motivaciones. La primera motivación tiene que ver con el ser. Estoy buscando aquí a ver si tenemos pizarra. ¿Puedo compartir la pizarra? Con el ser. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que quiere. Ah, mira, hay lápiz. Ah, pero como estoy con el computador, no puedo. eh, ¿Ustedes están viendo la pizarra? Sí, ok. Vamos a ver. La primera motivación tiene que ver con el ser. Y en el ser se plantea la siguiente pregunta o el siguiente enunciado. Ah, no me lo rayen. Miren que yo sé quién está rayando. Mire, me lo están rayando. Ok, vamos a ver si lo puedo borrar. Parece que no. Yo soy. Ah, perdón, ¿eh? Si tocan la pantalla, van a escribir en la pantalla. Eso es lo que está pasando. Ok, yo soy, pero la pregunta es, ¿pero puedo ser? ¿Puedo ser? Y aquí en esta parte, eh, cuando yo no tengo las condiciones para poder ser, ¿y cuáles son esas condiciones? Bueno, ser aceptado, cómo me percibo, estar en un ambiente de protección, un ambiente de seguridad, ¿ve? Cuando yo no logro, ¿ve?, tener un ambiente, entonces eh, eh, yo me hago esta pregunta, ¿puedo ser yo? Entonces me percibo de una manera en la que no vivo una vida plena porque no tengo el espacio externo ni el interno. Entonces, mi expresión de esto puede ser a través de huir o a través del ataque, aquello que me produce malestar, de la ira, del odio, o me paralizo ante circunstancias en las que se pone en peligro quién soy. La segunda motivación tiene que ver con la relación con la vida. Relación con la vida. Y yo me pregunto, eh, voy a ver si puedo entrar en esta misma cuenta.
pero con el iPad. Y ahí puede ser que pueda escribir un poquito mejor con el lápiz. Entonces la consigna es, yo vivo, pero me gusta, esta es fundamental, me gusta vivir, me gusta vivir, y esta es la que explica la conexión con la vida. Esperen un segundo, por si acaso. Esta es la que explica la depresión. ¿Ve? Cuando yo no puedo conectarme con la vida. Hay gente que me ha dicho, a mí me gusta vivir, pero no me gusta la vida que estoy teniendo. No me gusta. Entonces, no me quiero quitar la vida, pero no me gusta la vida que tengo. ¿Ve? Cuando, cuando llega una persona a sentir o a expresar eh, ese vacío, ¿no? Porque ese es el problema. Cuando hay una, cuando hay una pérdida, cuando hay una pérdida, esto es fundamental, del valor de la vida. Cuando hay una pérdida del valor de la vida, esta vida que yo tengo no merece ser vivida. ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto? ¿Cómo es posible? ¿Se acuerdan el salmista Asaf? El salmista Asaf decía, en vano he limpiado mi alma, en vano he guardado por los impíos que prosperan, hasta que, dice el Salmo 73, entrando en la presencia del Señor, entendí el fin de ello. Y cuando, y cuando hay una pérdida del valor de la vida, cuando acumulamos duelos, cuando acumulamos duelos, pérdidas, situaciones, ¿ok? Cuando no hemos procesado la angustia. ¿Se acuerdan lo que yo les decía al principio del vacío en las mujeres? La mujer tiene que adaptarse psicológicamente a la idea de que tiene un ser humano dentro de su vientre. Y cuando logra, después de procesos químicos, hormonas que las pone, pero wow, entonces le sacan el bebé. Y hay una sensación de pérdida, de vacío. Y ese vacío se convierte en un duelo. Por eso muchas mujeres sufren de depresión postparto. Ante la idea, yo vivo, pero me gusta vivir, eso tiene que ver directamente con los valores
los valores que te conectan con la vida. Por ejemplo, voy a mantener el ejemplo de la mamá con el bebé. O sea, yo tengo al bebé, la mamá tiene al bebé, le está dando pecho, ¿verdad? Hay una experiencia que las mamás primerizas saben que es muy doloroso dar pecho, pero hay alguien aquí que te dice vale la pena el dolor. O cuando está en el parto, cuando es parto natural, las unidades de dolor son tan altas, ¿verdad? Pero una vez que el bebé sale, el cuerpo libera tanta cantidad de dopaminas, de endorfina, que reducen ese dolor. Pero además, eso es psicológico, la idea de tener una vida hace que todo valga la pena. Alguna persona me dirá, esa no es mi experiencia. Para mí fue muy traumática. Para mí fue muy complejo. Bueno, eso tiene que ver con la experiencia de vida, pero tiene que ver en cómo traducimos esa experiencia, cómo la interpretamos. Si a lo largo de tu vida te han dicho, ah, no sé si mantener el mismo ejemplo o buscamos otro ejemplo, no te cases, vas a sufrir, el matrimonio es terrible. Pues el matrimonio va a ser terrible porque ya estamos aquí alimentando una idea, ¿ya? Entonces, la experiencia de vida es importante. ¿Cómo la traducimos? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo le damos valor? Yo tuve una paciente con una depresión endógena muy profunda y nos sentamos en el jardín de la iglesia. Entonces, yo le decía, ¿qué ves? Y ella me decía, yo veo contaminación, veo ruido, veo smog, veo lo que no me gusta. Pero bueno, ok, veo, nada me gusta. Y yo le dije, pero si tú miras, hay unos árboles allí en el jardín, hay unos naranjos, pero si te das cuenta, hay un nido y en el nido tú puedes oír que hay vida. El naranjo tiene fruta, es decir, a pesar de el smog, el ruido, la contaminación y todo lo demás, el desorden de la ciudad, hay vida en el árbol porque está dando fruto. El árbol se convierte en un espacio para tener vida. Entonces, aquí viene esto que es fundamental. ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? Eso es fundamental. Si mi atención está puesta en el problema, eso es lo que yo voy a alimentar. ¿Cuáles son algunos síntomas? Me preguntaba una persona por el chat. Bueno, dificultad para concentrarse, pérdida constante de placer, de aquellos que antes disfrutábamos, una baja excesiva de autoestima. Hay que identificar si esto está marcado por un problema de hormonas y eso tiene que ver con la etapa de vida en la que puede estar la mujer. Hace muchos años, en nuestro culto de oración en la iglesia, un hermano
subió con su familia al altar en el tiempo de oración. Y él se acerca y me dice, hermano, ¿puede orar por mi esposa porque parece que tiene esquizofrenia? Y yo le pregunto, hermano, pero disculpe, ¿hay historia de esquizofrenia en su familia? ¿Qué edad tiene su esposa? Me dijo la edad, aunque no me acuerdo en este momento, pero póngale que tenía 40 años. ¿Y antes había tenido alguno de estos, algún episodio de este tipo? No, es primera vez. Y bueno, yo conocí a la familia. Entonces yo le digo, hermano, mire, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un control ginecológico su esposa? No, no, no lo sé. Ok, vamos a orar, pero yo le recomiendo que vaya a un control, pregúntele, ¿ves? Pregúntele. Semanas después, la familia que es de la iglesia y que lo veía frecuentemente se acerca al hermano y me dice, hermano Diego, mire, gracias. Mi esposa lo que tenía era un desbalance hormonal que producía, ¿verdad? Una baja de serotonina y esto aumentaba episodios de psicosis, ideas delirantes, alucinaciones. Entonces, es importante que ante síntomas de depresión, desgano, falta de vitalidad, de conectarse con lo bueno, con lo importante de la vida, entonces revisemos nuestro cuerpo. ¿Cómo está funcionando nuestro cuerpo? ¿Cómo están las hormonas? ¿Qué está pasando? Por eso los chequeos son fundamentales, hermana. ¿En los hombres puede influir la edad? Sí. Pueden influir los eventos. El hecho de que un hombre esté a punto de jubilarse es un momento complejo porque sienten que ya no están en la etapa productiva de su vida, sienten que ya no van a poder proteger a la familia, que ya no van a poder brindarle la seguridad que necesitan, etcétera, etcétera. Es un síntoma, sí, la hermana Jessica. Cuando una persona deja de bañarse por lo menos 4 días y no cambiarse de ropa, ahí está perdiendo la conexión con el valor de su propio cuerpo, de su vida, y va aumentando y va sumando episodios de ansiedad, episodios de desgano. Entonces aquí estamos ya en una bandera roja, vamos a decirlo así, en una bandera roja. Muy bien. Ah, ¿cómo vamos? Hágame así si vamos bien, si tengo que repetir algo, porque a veces yo creo que lo estoy haciendo bien y no, y a lo mejor no lo estoy haciendo bien. Gracias, ok. Entonces, comiencen a haber preguntas. Mm. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo puede ayudar al esposo si no quiere ir al médico? Porque somos muy tercos, ¿no? Somos muy testarudos. Por eso de negar, ¿ves? Uno va negando y dice, no, todo está bien, no me pasa nada. Escríbame después en privado por allí, le dan mi número de teléfono a la hermana Adela y podemos ver qué está pasando por ahí. Le doy alguna recomendación. Todos hemos tenido depresión. S- Fíjense, ¿no? Y eso es interesante. Más que una pregunta, es como una afirmación, por lo que estoy viendo, ¿no? Cuando yo vi clínica, el profesor nos enseñaba que en cuanto a la depresión puede ser vista de tres maneras. Puede ser un síntoma por una situación, por ejemplo, la muerte de un familiar, puede ser un síntoma. Y está dentro de los rangos, digamos, normales, 6 meses, un año. Mi papá
conversando con él hace poco, mi mamá murió en el año 2019 después de un accidente muy violento, muy fuerte, después de un mes y medio. Y yo le decía, una de las cosas que yo le decía a mi papá es que, bueno, que ese sentimiento de pérdida iba a disminuir en un año, año y medio, ¿no? Y él me dice, han pasado 5 y yo sigo sintiendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, pero él no ha perdido la conexión con la vida. Él sigue funcionando, él sigue trabajando, él sigue haciendo cosas. Eh, entonces, podemos tener un síntoma si se prolonga por más tiempo y comienzan a comprometer otras actividades que producen placer, el autocuidado disminuye, entonces podemos estar hablando de un trastorno del estado de ánimo. Y dentro de los trastornos del estado de ánimo hay una variedad, según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5 en su versión, en su última versión. Pero puede ser una estructura de personalidad que es más compleja. Si ha sido así toda su vida, pasando por ciclos, esa depresión ciclotípica que llaman, o distímica, hay una variedad de trastornos. Eh, Fíjese lo que dice la hermana. Los neurólogos me dicen que mi depresión es por el derrame y yo cambié mucho, ya no salgo y todo me da miedo. Bueno, ¿qué edad tiene usted, hermana? Perdón que le pregunte. 43 años, Ajá, 43 años. ¿Y el derrame fue hace cuánto tiempo? año y medio. Año y medio. O sea, tenías 41 y 42 años. ¿Y en qué zona fue? Fue un derrame nivel 4, me sangró el cerebro, tengo una válvula, me han cambiado la válvula ya 3 veces, Ujú. Si le pero pusieron, cambió. si Estoy le- con psicólogo y psiquiatra, pero todo me da miedo, pues todo me da miedo estar sola, no puedo estar sola, en la calle para cruzar la calle me cuesta, no salgo si no tengo que salir. En metro no me monto, en micro tampoco, y así, o sea, estoy como con miedo a todo. Pero sí he ido mejorando, sí he ido mejorando porque por lo menos salgo un rato al parque, antes no lo hacía, Ok. pero hay momentos que no salgo para nada, para nada, para nada. Hay que ver, ¿verdad? Sí, cómo está la interpretación de la vida y cómo está la interpretación de ese evento. Entonces, allí nosotros, hay diferentes modelos. Eh, eh, el modelo cognitivo-conductual, por ejemplo, ese modelo cognitivo-conductual lo que ayuda es a reducir los síntomas de, de los pensamientos. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo se forman las creencias? Primero, hay una, vamos a decir así, hay un evento, cualquiera que sea el evento, ¿ok? Hay un evento. Ese evento produce una emoción y sin duda un pensamiento. Un pensamiento que se convierte en la interpretación. Si yo lo interpreto como lo peor del mundo, como un derrame cerebral, que no es menor, un infarto, entonces, claro, es un evento que produce una emoción. Puede ser miedo, tristeza, puede ser rabia,
Esas son como las emociones básicas. Quizás alegría no entra dentro de este evento complejo, ¿no? Pero estas son las emociones básicas. Entonces, ¿qué me produce? Bueno, me produce rabia, o me produce tristeza, o me produce miedo, ¿verdad? Entonces, yo comienzo a tener un pensamiento, ese pensamiento se convierte en una actitud. ¿Qué es una actitud? Es la suma de los pensamientos más la acción. Porque claro, si por ejemplo, a mí me robaron un día y la persona que me robó, me asaltó, tenía ciertas características. Entonces ese evento produjo en mí miedo. Por lo tanto, cuando yo estoy en la calle, estoy en alerta todo el tiempo. Y si en el camino yo me encuentro con una persona que tiene características similares, entonces mis pensamientos se convierten en un recuerdo. O sea, el evento, yo recuerdo el evento y yo actúo. Me cambio de cera, me pongo a la defensiva, qué sé yo. Entonces, esa actitud se convierte en acción. Ya voy para las preguntas que están dejando ahí en el chat. Todo esto, todo esto es cómo se forman las creencias. Las creencias son el resultado de un evento que produjo una emoción, un pensamiento. Yo no sé si usted lo está viendo bien, pero yo en mi pantalla aquí en el computador como que lo veo medio distorsionado. Ok. Cuando yo digo es que yo creo que me va a pasar, es que yo creo que no voy a poder, es que yo creo, es que me da miedo y no puedo hacer. X, no estoy usando solo el ejemplo de la hermana, es porque hay creencias y esas creencias tienen que ver con la historia, esa creencia tiene que ver con la experiencia, cómo la interpreté, ¿ok? Entonces, estas creencias producen distorsiones cognitivas. Produce distorsiones cognitivas. Generalización, visión de túnel, formas de interpretar la realidad que muchas veces son eh, negativas. Entonces, si la persona tiene siempre está de mal humor y sin ganas de hacer las cosas, pueden ser muchas cosas, no solo depresión. Pueden ser muchas cosas, pueden ser ansiedad, pueden ser, no sé, un problema de personalidad, puede ser que no es, pero lo que sí es cierto es que hay un vacío existencial. Hay un vacío. Cuando no estoy satisfecho con mi vida, hay un vacío. Y ahí hay una pérdida del valor. Puede ser el valor propio, el valor de la vida o el valor de las relaciones y las interacciones. ¿Ok? Después de aceptar que tengo depresión, ¿puedo yo manejar mis estados de ánimo y qué herramientas usar? Bueno, no es tan mecánico, pero reconocer que tengo un problema, reconocer que no estoy bien, reconocer que tengo una pérdida, es necesario, depende de la situación, hay que evaluar si hay necesidad de fármacos y de psicoterapia para poder
comprender. Esto de la comprensión es muy importante. ¿Ok? La herramienta, ahora vamos a ver algunas herramientas. ¿Qué puedo hacer si tengo problemas con la ira? Bueno, eso es interesante, pero no tiene que ver con la depresión propiamente dicho, pero hay una pérdida. Por eso estas cuatro motivaciones las podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida. Solamente he hablado de dos porque la primera tiene que ver con el ser y tiene que ver con cómo me conecto con lo que está alrededor de mí. Y si me siento en peligro, pues mi percepción es así, que estoy mal, estoy en peligro. Eso puede explicar los procesos de ansiedad, los ataques de pánico. Pero si a eso le sumamos que la persona tiene una pérdida de la conexión con la vida, producto de los valores, perdón, producto de los duelos acumulados. ¿Cómo identificamos los duelos? Mi ejemplo clásico por excelencia. Imagínate que tienes una mascota. Aquí hay varias personas que la conocen de primera mano esta historia. Y la mascota eventualmente muere por alguna razón. Entonces, esa mascota yo la guardo en una caja de zapatos y la escondo en el closet. ¿Qué va a pasar con la mascota? ¿Qué va a pasar? ¿Quién me dice? Se pudre, Comienza a empieza a oler salir. mal olor. Entonces, ¿qué hago yo? Ambientadores, pinitos de olor, mucho spray, mucho desinfectante. Pero cada vez que me dé el olor, entonces yo voy a sentir el dolor. Y no, 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 no. Shh. Y comienzo a tapar. Cuando abro el closet y veo la caja de zapatos, entonces, oh no, y comienzo a tenerlo. Dolor, sentimientos, lloro, etcétera. Entonces no abro el closet. Pero también van a llegar moscas, ¿cierto? Entonces, como hay moscas, al ver las moscas van al olor, ¿verdad? Me acuerdo de que está la mascota y yo no quiero saber que eso está ahí. Entonces tengo las ventanas abiertas, sigo colocando spray de olores, sigo colocando desinfectante y la vida sigue avanzando, ¿no? Con el paso del tiempo, el olor va a desaparecer. Entonces, no abrí más el closet, ya no hay mal olor, ya no hay moscas. Lo superé. Con el paso del tiempo, tengo otra mascota y por cosas de la vida, muere esa mascota. ¿Qué va a pasar con esa experiencia? Que vuelve a salir lo que tenía guardado de la mascota anterior, pero vuelvo a meterla en la caja de zapatos, la escondo en el closet y hago el mismo ritual. Y hago el mismo ritual. Y va a ser el mismo resultado. Truly in a new era of La vida va a continuar porque ya no hay olor. La pregunta es, si tú abres, y a lo mejor esto es muy crudo, pero si tú abres el closet de tu vida, de tu mente, de tu corazón, ¿cuántas cajas de zapatos, cuántas situaciones están allí guardadas? Y esto es para mí casi que ley en algún momento de la terapia, que la persona logre
entender y yo no le hago entender. No, la persona logra entender en su proceso. Una chica una vez me dijo, cuando le hice la pregunta, si abres el closet, ¿cuántas cajas de zapatos? Y me dijo, del piso al techo, no hay nada más, solo cajas de zapatos guardadas. Solo eventos traumáticos, eventos complejos, eventos que no quiero recordar, eventos que han producido dolor, que han producido quiebre. Entonces, por supuesto, la acumulación de pérdidas. ¿Qué tenía que hacer? Vamos a la primera pérdida. ¿Qué tenía que hacer la persona cuando la mascota murió? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué creen ustedes que debió haber hecho? Enterrarla. Enterrarla. Enterrarla, llorarla, enterrarla, dice Ana María. Llorarla, tener el duelo, despedirlo, reconocer. Miren, nuestras culturas latinoamericanas, me atrevería a decir que en todos los países latinoamericanos, porque es como lo más cercano que tenemos, generalmente cuando una persona muere, hacemos un velatorio. Depende de la circunstancia, un día, 2 días. En mi cultura y en la cultura indígena, una de las etnias más grandes en Venezuela, los guayú, un velatorio puede durar una semana, 15 días. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos esa cultura? Porque es un proceso de duelo en el que yo debo despedirme de la persona. ¿Voy a olvidarla? No. ¿Voy a dejar de sentir el dolor? No. Pero no voy a tener asuntos pendientes. Cuando yo estaba en el funeral de mi mamá, en el velatorio de mi mamá, y yo junto a mi hermano menor pudimos llegar, nos esperaron, y el servicio de la primera noche yo fui el que compartió la palabra, yo dije, esta experiencia yo la voy a disfrutar. Imagínense esa locura. El pastor Diego, el psicólogo y el hijo perdió la razón. ¿Cómo es eso de que va a disfrutar? Evidentemente yo lo dije con una intencionalidad. Pero ¿qué quería decir yo con disfrutar? Que no iba a evitar experimentar el dolor de la pérdida. Y eso no significa que yo no tengo fe, que yo no sé dónde está mi mamá. Eso no significa nada de eso. Porque miren, hermanas, las personas que me han generado más conflicto en la terapia para que puedan soltar esas creencias son los cristianos. Los cristianos dicen, es que un hijo de Dios no se enferma, lo niega. Es que yo no puedo estar viviendo porque yo soy hija del rey. Sí, no, es que estés viviendo lo que estás viviendo no evita ni elimina la realidad de que eres hija del rey. Pero nosotros nos enfermamos, sentimos miedo y sin ánimo de espiritualizar o meterme en cuestiones teológicas, pero a veces yo escucho a la gente de espíritu de miedo. No, pero espérate, a una persona en particular, este es un caso real. Tú estás migrando, estás en un país que no conoces. Es primera vez que estás en una ciudad tan grande como Santiago, es natural tener miedo porque te estás adaptando. No, pero es que yo no, eso no puede ser para una hija de Dios. Me costó 5 sesiones que pudiera aceptar que ser hija de Dios
no se limita o no, o el tener ansiedad, mejor dicho, no elimina el hecho de que es hija de Dios. Entonces, cuando nosotros bloqueamos, miren, espérenme aquí un segundito que tengo un cuadro aquí. Cuando tenemos una percepción de inseguridad por una experiencia que hemos tenido, no te sientes segura. Hay una zona en nuestro cerebro, si nosotros dividimos el cerebro, están los dos hemisferios, ¿no? Izquierdo o derecho, ¿no? Y los separamos. En el medio hay una cantidad de órganos, ¿ya? Los elementos interhemisféricos. Dentro de eso está el hipocampo, que parece un caballito de mar, y la amígdala se llama. La amígdala está como, el caballito de mar es como algo así que está aquí, vamos a decirlo aquí, pero en el medio del cerebro. En la puntica del dedo hay una cantidad de neuronas que forman un núcleo y se llama amígdala. No las que están aquí en la garganta, como me decía una persona una vez, esa es otra amígdala, ¿no? Pero aquí en el cerebro hay una amígdala en los dos hemisferios. El hipocampo guarda toda la información, la memoria emocional. Hay personas que dicen, me siento extraño hoy, me siento raro. Es decir, hay una emoción que no es la adecuada, pero no logra entender por qué. Pero cuando comienza a procesar la información, se da cuenta, es que hoy es el día en el que mi mamá murió. Entonces, no tengo acceso directamente o conscientemente, esa es la mejor palabra, a comprender por qué me siento mal. Pero mi cerebro está diciendo, hoy es un día importante, el hipocampo está activado, ¿verdad? Y tú comienzas a experimentar la emoción, pero cuando haces la reflexión personal, ahí logras entender, claro, es que hoy es 1 de diciembre, el día en el que mi mamá murió. Entonces tú lo vas haciendo consciente. La amígdala se activa cuando hay una percepción de peligro. Las mujeres cuando son madres, esa amígdala nunca más se apaga. La amígdala, por eso las mujeres tienen la capacidad de decir, algo está pasando con mi hijo. No lo escucho. No, los que tienen niños pequeños, ¿no? Cuando hay silencio, hay peligro. Cuando hay ruido, ya sé dónde están. Un día estábamos almorzando en la casa de una familia en Concepción. Estaba el pastor de nuestra iglesia y un amigo mío de Valencia que había llegado para darnos entrenamientos de plantación de iglesia y de otras cosas. Y estábamos almorzando y Salomé, que tenía 2 años y medio, no menos, 2 años y unos meses, porque eso fue como en agosto del 2011 cuando llegamos. Y de pronto mi esposa que está de espalda, dándole la espalda a mi hija, de pronto se voltea y dice, agarren a Salomé. Se iba a caer de la escalera. O sea, las mujeres y las madres perciben, porque tienen esa luz ahí de la amígdala activada todo el tiempo, que les dice peligro. Entonces están alertas todo el tiempo. Eso es una condición. Nosotros los hombres se nos activa la amígdala para proteger. Estamos en la calle y mi esposa sufre cuando a veces salimos con las niñas, porque yo veo por todos lados qué está pasando y yo me doy cuenta de peligros inminentes. ¿Ok? Entonces, la falta de seguridad abre la amígdala y eso genera un miedo existencial.
¿Cuál es la herramienta? Vamos a ir a las herramientas porque creo que no sé cuánto tiempo he hablado ni cuánto tiempo me falta o me queda. Yo se los dije. ¿Cuál es la herramienta? El Salmo 46, por ejemplo, verso 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Excelente, gracias. 15 minutos más. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuál es la herramienta? La oración silenciosa, la oración de reflexión, la oración de meditación de su palabra, la oración contemplativa, estar en un espacio seguro, quizás el espacio donde tú puedes arrodillarte y orar. ¿Qué se pone en peligro también? La identidad. ¿Sabías tú, como cliché lo digo, el sabías tú porque yo no lo sabía, el índice de suicidio, perdón, es mayor en hombres que en mujeres? El índice de suicidio es mayor en hombres. Y un psiquiatra decía en una oportunidad que una de las razones por las cuales esto es así es y por qué las mujeres no se suicidan es por el temor al que dirán. La mujer no se suicida porque hay una presión social muy fuerte. O sea, no se suicida en la misma proporción, vamos a decirlo así. Porque hay una presión social muy fuerte. Entonces, cuando hay problemas de identidad personal, ahí se activa el córtex prefrontal y el hipocampo, ese caballito de mar, ¿no? Pero una herramienta potente es el Salmo 139, en el que el salmista David experimenta: tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ese Salmo 139. Has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y luego el verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere en los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, que Él esté y que tú estés en el lugar donde Él está es importante. Eso te va a dar un sentido de pertenencia. Cuando no lo tenemos, cuando yo no me siento parte de una iglesia, de una sociedad, hay una pérdida, una desconexión de ese valor importante. Hay una baja de dopamina. Escribe esto por ahí: efecto Roseto. Efecto Roseto, una palabra, el nombre de un pueblo italiano. Roseto. ¿Qué es eso? Brevemente se lo voy a decir. Una comunidad de migrantes italianos que se fueron a Estados Unidos y la mayoría eran de esa comunidad, Roseto, en Italia. Los investigadores, los médicos estaban preguntándose por qué vivían tanto tiempo. Eran personas que consumían mucho alcohol, pero no habían problemas cardíacos. Fumaban mucho, pero no habían problemas pulmonares. Y tenían otro, usted puede buscar efecto Roseto y le va a contar la historia. Y tenían otros problemas, o mejor dicho, otras actividades, otras situaciones. La dieta era muy mala, pero no había diabetes. Resulta que eso llamó tanto la atención y los investigadores tuvieron como uno de los hallazgos fueron, número uno, estaban conectados. Todos formaban parte, eran una comunidad muy pequeña en una ciudad en Estados Unidos,
pero tenían más de 20 asociaciones civiles, asociaciones de personas. Compartían todo. Cuando a una persona le pasaba algo, todos acudían. Y predicando hace un tiempo en nuestra iglesia, yo decía, yo quisiera vivir en esta iglesia el efecto Roseto, en el que el abrazo, miren, el abrazo prolongado, un abrazo de al menos 50 segundos, un minuto, un abrazo produce tanta endorfina, tanta dopamina. El cuidado entre una persona y otra en una comunidad. Por eso las iglesias son las comunidades terapéuticas más importantes del mundo. Y lamentablemente, y lo digo con mucho temor y mucho respeto, nuestras iglesias latinoamericanas se están convirtiendo en un circo, y se me va a salir lo pastor, en el que se está alejando de lo que es una comunidad de fe. La Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia del primer siglo tenían todo en común. Todo, el partimiento del pan, la lectura, la oración, el cuidar a las viudas, el cuidar a los huérfanos, tenían todo en común para que la depresión disminuya, para que la ansiedad, la angustia disminuya. Yo necesito tener un vínculo, una conexión, tener familia de la fe, hacer de mi vida práctica algo real. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Cuando hay falta de pertenencia y hay mucho aislamiento, necesitamos desarrollar redes de apoyo. Por eso Gálatas capítulo 6, verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Hay algo existencial, hay algo en mi mente, en mi cerebro, cuando yo reconozco que alguien me está diciendo, vamos, oremos juntos, no te preocupes, no estás solo. Yo te sostengo esto aquí en tu vida y así tú me vas a sostener a mí también cuando yo lo necesite. La palabra es tan preciosa que nos da todas las herramientas para poder tener esta experiencia. Cuando tenemos falta de propósito, necesitamos ir a Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces tenemos en la Biblia lo necesario para manejar los pensamientos que pueden estar distorsionados. Necesitamos las relaciones interpersonales, el saber de que le importo a otro. Miren, con esto voy terminando, creo. Ah, yo le dije a un paciente en una oportunidad aquí, porque él tenía pensamientos suicidas muy profundos, y yo le dije, si a ti te pasa algo, yo voy a sufrir. Y se lo dije con mucha empatía y con mucho de lo real. No se lo dije por retórica, por cliché. No le dije, mira, si a ti te pasa algo. Y eso lo hizo a él considerar el no quitarse la vida. Él no conocía al Señor. Yo oré mucho con él. Yo le hablé del Señor en la psicoterapia. Es duro, es muy difícil cuando entramos en ese bucle. Hay que salir, pero poco a poco. Hay que conectarse con lo que es valioso.
El sentirse vulnerable es difícil. El peso en las mujeres es profundo. Pero, hermanas, y mi intención no es como hurgar en las sensibilidades, porque estos son temas complejos. No, no hay fórmulas mágicas, no hay un ABC. Cada situación es particular, pero lo que sí es común es, tengo que llenarme de la palabra, porque la palabra va a transformar mis pensamientos. Filipenses capítulo 4 verso 7 en adelante. Cuando el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es justo, verdadero, digno, amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces ahí entra el recurso de la oración, porque dice, lo que oíste, aprendiste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De manera que cuando yo logro entender, Señor, ordena mi pensamiento, ¿cómo los va a ordenar? Cuando me lleno de su palabra. Cuando yo tengo cánticos de alabanza, cuando mi vida yo la comienzo a entrenar para que esas experiencias y esas creencias yo no las siga interpretando de la misma manera. Cuando yo le doy más poder a quién soy en Dios y cómo me puedo refugiar en Él, yo puedo lograr desarrollar estructuras cerebrales más sanas que me permitan tener mejor estilo, mejor vida, valorar la vida. Sí se puede. No es algo sencillo cuando estamos en un estado más profundo. Entonces, mis hermanas, podemos aprender a decidir salir vivas de cualquier situación, como lo hizo Víctor Frank del campo de concentración. Podemos aprender algo. Mire, hay mucho de qué hablar, por eso yo les decía al principio. Génesis capítulo 50, verso 20. En esto yo he estado meditando en las últimas semanas, porque yo me hice una pregunta. Yo sé que eso fue el Espíritu Santo. ¿Qué tiene de malo sufrir? Y es un desafío. Y el Señor ministró a mi vida y preparé un sermón. Y ese capítulo 50 es el último capítulo del libro de Génesis donde se narra la historia de José cuando ya estaba muriendo en el lecho de muerte. Le dijo a su hermano, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios, en otras palabras, lo utilizó para bien, lo cambió para bien, para que ustedes vean cómo Dios ha librado y ha dado alimento a muchas naciones. La actitud que asumió José es la más ruda que yo he podido conocer en la Biblia, porque de ser un joven a quien Dios había elegido, tuvo que pasar una caravana de esclavos. Primero ser maltratado por sus hermanos, golpeado, vendido, ultrajado. La caravana de esclavos, estar preso. Algunos dicen que fue como 12 años que estuvo preso. Tuvo que pasar todo eso para lograr ser el segundo hombre más importante de Egipto. Entonces, en el sufrimiento podemos encontrar propósito. En el sufrimiento podemos encontrar oportunidades de propósito, oportunidades de sentido. Eso es muy importante. Así que me gustaría orar. Sí, tenemos una gran responsabilidad, sanar nuestra vida, ser congruente. No siempre estamos bien. Y como digo yo, está bien no estar bien. Está bien cuando estamos mal. No tenemos que estar siempre bien.
Pero cuando yo esté mal, cuando no me sienta bien, busco refugiarme en el Señor. Busco su palabra, busco la conexión con otras personas, la coinonía, la comunidad, el efecto Roseto. Es allí a donde la fe tiene sentido. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, dice Santiago. Me puse a predicar. Dice una hermana para no dejarla en el aire, la ansiedad sería un tema interesante, sentir miedo por no saber qué y tener pensamientos de caos sin razón por cosas que no van a suceder. Es tan complejo, ¿no? La amígdala está ahí en alerta, ¿no? Eso es verdad. Bueno, ¿me permiten orar por ustedes? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir, de poder hablar un poco de lo que tú me has dado por tu gracia. Pero tú eres experto en hablar a la mente y en el corazón. Tú eres experto en sanar nuestras emociones, nuestra historia, nuestra experiencia. Tú eres experto, Señor, en utilizar nuestras experiencias del pasado para bien. Señor, oro por cada una de mis hermanas para que tu palabra sea suficiente, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es conforme a lo que a tu propósito. Señor, revélales tu propósito en su vida, revélales tu plan. Oro por mi hermana que está padeciendo producto de un derrame cerebral. Señor, tú eres experto en sanar, en restaurar, en libertad. Tú eres el médico por excelencia. Tú conoces nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones más ocultas. Tú las conoces. Padre, gracias porque tú diriges todo, tú estás en medio de nuestra vida y oro para que cada una de mis hermanas encuentre un refugio especial en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias una vez más.